A 3.700 kilómetros del punto habitado más cercano, hay un triángulo de roca volcánica de 166 kilómetros cuadrados, y ahí vive gente todos los días, sin que el resto del planeta lo note demasiado. La mayoría cree que la isla de Pascua es solo un museo al aire libre, lleno de estatuas mirando hacia la nada, un lugar que se visita y se olvida. Pero la realidad es otra. Es el lugar habitado más aislado de la Tierra, y aún así casi 8.000 personas construyen ahí su vida cotidiana, entre supermercados, escuelas y más de 1.000 moais de piedra que todavía vigilan sus pasos. Hoy vamos a recorrer ese territorio capa por capa, su geografía extrema, su gente, sus rincones más peligrosos y el secreto que casi la borra del mapa para siempre. Suscríbete si quieres más viajes a los rincones más extraños del planeta y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Empecemos por lo más básico y lo más difícil de creer. ¿Cómo llega alguien hasta aquí? No hay barcos de línea regular, no hay puente, no hay islas vecinas a la vista. La única conexión con el mundo es un único aeropuerto, con una sola pista de 3.300 metros de largo, considerado el aeropuerto comercial más aislado del planeta. Esa pista, construida en los años 80 con financiamiento de Estados Unidos, no fue pensada solo para turistas. Fue diseñada como ruta de emergencia para los transbordadores espaciales de la NASA, en caso de que necesitaran aterrizar en medio del Pacífico Sur. Piénsalo un segundo. La pista de aterrizaje de un pueblo de pescadores y agricultores fue concebida para recibir naves espaciales. Esa es la primera pista de este lugar, donde lo ancestral y lo futurista conviven sin pedirse permiso. La isla tiene forma de triángulo casi perfecto, con vértices marcados por 3 volcanes extintos, y mide apenas 24 kilómetros en su lado más largo. Caminando rápido, se podría cruzar de punta a punta en un día. Y sin embargo, dentro de ese espacio diminuto, se concentra una de las civilizaciones más enigmáticas que ha producido la humanidad. Los primeros pobladores llegaron navegando en canoas dobles, guiándose por las estrellas y las corrientes, probablemente alrededor del año 300 después de Cristo, procedentes de algún punto de la Polinesia central. Cruzaron miles de kilómetros de océano abierto sin instrumentos, sin mapas, confiando solo en la observación del cielo y del agua. Llegaron a un punto tan remoto que, una vez instalados, quedaron completamente desconectados de cualquier otra cultura humana durante más de 1.000 años. Y aquí está el contraste que sostiene todo lo que vamos a ver. Un pueblo absolutamente aislado del resto del planeta logró construir, tallar y trasladar estatuas de varias toneladas sin ruedas, sin metal y sin animales de carga. Mientras gran parte de Europa todavía discutía teología en latín. Hoy, esa misma isla recibe miles de visitantes al año en vuelos de 6 horas desde Santiago de Chile. Paga con tarjeta, tiene Wi-Fi en las plazas y, al mismo tiempo, sigue regida por un calendario espiritual que tiene más de 700 años. Lo moderno y lo ancestral no se turnan en Rapa Nui. Ocurren al mismo tiempo, en la misma calle, frente a la misma iglesia de piedra volcánica. La población actual ronda los 8.000 habitantes, casi toda concentrada en un único poblado, Hanga Roa, en el extremo occidental de la isla. El resto del territorio está prácticamente vacío de construcciones humanas, cubierto de pastizales, cráteres y cientos de figuras de piedra dispersas, como si una civilización entera hubiera salido corriendo a mitad de una tarea. El terreno mismo cuenta una historia de fuego. Los 3 volcanes que marcan las esquinas del triángulo, Rano Kau, Poike y Terebaka, llevan miles de años apagados, pero su huella sigue moldeando la vida diaria. Terebaka, el más alto, apenas supera los 500 metros sobre el nivel del mar
y desde su cima se puede ver, en un solo giro de 360 grados, el océano entero rodeando la isla sin un solo punto de tierra en el horizonte. Es una de las pocas experiencias en el planeta donde un ser humano puede confirmar, con sus propios ojos, lo absolutamente solo que está ese pedazo de tierra en medio del agua. El clima, subtropical y húmedo, debería favorecer una vegetación exuberante, y sin embargo la isla luce hoy mayormente cubierta de pasto bajo, casi sin árboles altos. Eso no es un accidente geológico, es una herida histórica. Hace siglos, Rapa Nui estuvo cubierta por bosques densos de palmeras gigantes, algunas de hasta 20 metros de altura, que proveían madera para canoas, herramientas y, según varias teorías arqueológicas, para trasladar los moais, desde la cantera hasta sus plataformas ceremoniales. Esos bosques desaparecieron casi por completo, y ese vacío verde es, en realidad, la primera pista visible de una crisis que cambió el destino entero del pueblo Rapa Nui. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta cuando solo ve las fotos de los moais al atardecer. Vivir en la isla habitada más aislada del planeta significa, también, vivir bajo restricciones que ningún otro lugar conoce. No hay manantiales superficiales ni ríos permanentes. El agua dulce se filtra directamente por la roca volcánica porosa hacia capas subterráneas. Y durante siglos los Rapa Nui dependieron casi exclusivamente de la lluvia recogida en cráteres y pozos naturales. Hoy, con miles de turistas llegando cada año, la presión sobre ese recurso limitado se ha vuelto uno de los desafíos más serios para quienes viven ahí todo el año. Mucho después de que el último vuelo del día haya despegado, y sin embargo, en medio de esa fragilidad, la identidad cultural sigue intacta. El idioma Rapa Nui, de raíz polinesia, todavía se habla junto al español en las calles de Hanga Roa, en las clases escolares y en las ceremonias tradicionales. La administración pertenece formalmente a Chile, a casi 4.000 kilómetros de distancia, pero los lazos culturales más fuertes apuntan hacia el oeste, hacia Tahití, Hawái y Nueva Zelanda. Los otros dos vértices del inmenso triángulo polinesio, que cubre 30 millones de kilómetros cuadrados de océano, 3 puntos de tierra, separados por miles de kilómetros de mar abierto, comparten un mismo origen, una misma raíz lingüística y, en algunos casos, hasta los mismos mitos fundacionales. Y precisamente ahí, en esa mezcla de aislamiento extremo y herencia compartida, empieza el verdadero recorrido. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a un pueblo entero a dejar de tallar, de un día para otro, las estatuas que definían su identidad? El recorrido real empieza en el lugar donde nacieron, literalmente los gigantes de piedra, el volcán Rano Raraku. Es la cantera donde los Rapa Nui tallaron a la inmensa mayoría de sus moais, directamente sobre la roca volcánica de la ladera, y todavía hoy conserva más de 300 estatuas en distintos estados de fabricación, algunas terminadas y a punto de ser trasladadas, otras apenas esbozadas en la piedra madre. Caminar entre ellas es caminar dentro de una fábrica que se detuvo de golpe. Hay figuras enterradas hasta el cuello por siglos de sedimento, con solo el rostro asomando entre el pasto, y otras que parecen estar a mitad de un movimiento, congeladas mientras los canteros las liberaban de la roca. El silencio del lugar, roto apenas por el viento, contrasta con la idea de bullicio y trabajo colectivo que debió existir ahí hace 700 años, cuando decenas de personas golpeaban la piedra al mismo tiempo con herramientas de basalto. El moai más grande jamás esculpido en esa cantera, conocido como el Gigante, mide 21 metros de longitud, el equivalente a un edificio de 7 pisos tendido sobre el suelo, y nunca llegó a completarse ni a moverse de su sitio. Solo imaginar el esfuerzo logístico que habría requerido trasladar una pieza de ese tamaño, sin grúas, sin ruedas, sin animales de tiro,
basta para entender por qué los arqueólogos llevan décadas debatiendo el método real de transporte. Algunas teorías hablan de trineos de madera deslizados sobre troncos. Otras, más recientes, sugieren que los moais fueron literalmente caminados de lado a lado mediante cuerdas, en un movimiento de balanceo controlado, como quien mueve un refrigerador pesado por una cocina estrecha. Nadie estuvo ahí para filmarlo, y esa misma incertidumbre es parte del magnetismo del lugar. Pero aquí está el giro que cambia toda la lectura del paisaje. Los moais no fueron pensados como simples monumentos artísticos. Cada estatua representaba a un ancestro fallecido, generalmente un líder de linaje, y se creía que portaba dentro de sí una energía espiritual llamada mana. Por eso se colocaban siempre de espaldas al mar, y con la mirada fija hacia el interior de la isla, hacia el poblado. Su función no era observar el horizonte, sino vigilar y proteger a los vivos, canalizando esa energía sobrenatural hacia los cultivos, la pesca y la salud de la comunidad. Lo que a primera vista parece arte monumental era, en realidad, infraestructura espiritual. De Rano Raraku, el recorrido baja hacia la costa este, hasta Ahu Tongariki, la plataforma ceremonial más grande de toda la isla y uno de los conjuntos de moais más fotografiados del planeta. 15 estatuas, alineadas hombro con hombro sobre una base de piedra de casi 200 metros de largo, vigilan el amanecer cada mañana con el Océano Pacífico estallando justo detrás. Lo que pocos saben es que ese conjunto no es exactamente original. En 1960, un tsunami generado por el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia, de magnitud 9,5 con epicentro a miles de kilómetros de distancia en el sur de Chile, llegó hasta esta costa con una ola que se internó más de 1 kilómetro tierra adentro y derribó por completo el conjunto ceremonial. Los moais, algunos de varias toneladas, quedaron esparcidos como piezas de un juego derribado por un niño furioso. Recién en 1991, gracias a un equipo internacional con apoyo japonés y respaldo de la UNESCO, las 15 figuras volvieron a levantarse exactamente donde estaban antes de esa madrugada de furia oceánica. Y aquí está la parte que nadie te cuenta sobre Tongariki, el mismo mar que define la identidad de la isla, que provee alimento y que durante siglos fue la única puerta de entrada y salida, es también la amenaza más antigua y más silenciosa que enfrenta este lugar. Un océano que da vida y que, en cuestión de minutos, puede borrar siglos de historia tallada en piedra. Subiendo hacia el norte, el paisaje cambia por completo en Anaquena, la única playa de arena blanca de toda la isla, escondida entre acantilados de roca negra. Según la tradición oral Rapanui, fue exactamente ahí donde desembarcó por primera vez Hotumatua, el legendario primer rey y fundador del linaje Rapanui, después de una travesía que la memoria oral sitúa a bordo de canoas dobles cargadas con plantas, animales y la promesa de un nuevo hogar. El agua turquesa de Anaquena, casi tibia comparada con el resto de las costas rocosas de la isla, contrasta con la arena volcánica oscura que se asoma apenas unos metros más allá, recordando que incluso el descanso aquí tiene origen en el fuego. Sobre la arena se levanta Ahu Naunau, otro grupo de moais excepcionalmente bien conservados, algunos todavía con sus pukao, los enormes sombreros cilíndricos de piedra roja que coronaban a las figuras más importantes. Esos pukao merecen su propia mención, porque no provienen de la misma cantera que los cuerpos de los moais. Se tallaban en un cráter distinto Punapau, a partir de una roca volcánica de color rojizo, y después se trasladaban e izaban hasta la cabeza de la estatua ya erguida, en lo que probablemente fue una de las operaciones de ingeniería más arriesgadas de toda la cultura Rapanui. Levantar varias toneladas de piedra varios metros en el aire, sin grúas, sobre la cabeza de un monumento que ya pesaba decenas de toneladas por sí solo. Y si esto te parece un contraste fuerte, espera a ver lo que ocurre apenas unos kilómetros más al sur, donde la isla guarda uno de sus rincones menos visitados y más cargados de significado espiritual. Ese rincón es Rano Kau,
el volcán más espectacular de los tres que enmarcan la isla, con un cráter de casi 1 kilómetro de diámetro que alberga en su interior un pequeño humedal de agua dulce, uno de los pocos depósitos naturales de agua superficial de todo el territorio. Asomarse al borde de Rano Kau es uno de esos momentos donde el cuerpo entiende antes que la mente. A un lado la caída vertical hacia el cráter cubierto de vegetación flotante. Al otro el océano Pacífico abriéndose sin un solo obstáculo hasta el horizonte. Ahí mismo en el borde exterior del volcán, se levanta Orongo, la aldea ceremonial que sustituyó al culto de los moais cuando esa práctica comenzó a desaparecer. Y aquí está el giro que conecta todo lo anterior. Cuando los recursos de la isla empezaron a escasear, cuando los bosques que proveían madera para mover a los gigantes de piedra se redujeron drásticamente, el sistema espiritual centrado en los moais colapsó y fue reemplazado por un culto completamente distinto, el del hombre pájaro, Tangata Manu. Cada año los representantes de los distintos clanes de la isla competían en una prueba brutal: descender el acantilado de Orongo, nadar hasta los islotes de Motunui, Motuiti y Motucaucau, recuperar el primer huevo de la temporada de un ave marina llamada Manutara y regresar nadando con el huevo intacto hasta la cima del volcán. El primero en lograrlo convertía a su líder de clan en el gobernante sagrado del año siguiente. No era solo una competencia física, era literalmente la forma en que la isla decidía quién tendría autoridad espiritual y política sobre los recursos cada vez más escasos. Pero, ¿qué es lo más extraño de toda esta historia? Que el cambio de un culto a otro no fue un capricho cultural, sino una respuesta directa a una crisis ecológica real. La deforestación masiva, sumada a la introducción accidental de ratas polinesias que se alimentaban de las semillas de las palmeras, fue debilitando progresivamente la capacidad de la isla para sostener a su propia población. Algunas estimaciones sitúan a la población Rapa Nui en su punto más alto en varios miles de personas antes del colapso, una cifra que se desplomó drásticamente en los siglos posteriores debido a la combinación de hambruna, conflictos internos por recursos cada vez más limitados y más tarde enfermedades traídas por los primeros contactos europeos. Esa fragilidad no quedó en el pasado. Hoy, los mismos moais que sobrevivieron siglos de viento, sal y sol enfrentan una amenaza distinta: el cambio climático y la erosión costera. Algunas de las plataformas ceremoniales más cercanas al mar están perdiendo terreno literalmente, centímetro a centímetro, golpeadas por un oleaje cada vez más intenso. Y sin embargo, en medio de esa fragilidad evidente, la cultura Rapa Nui no desapareció, se transformó, se adaptó y mantiene viva una identidad que sobrevivió a su propio colapso ecológico, algo que muy pocas civilizaciones en la historia humana pueden decir de sí mismas. Hay otro vestigio de ese mundo perdido que sigue desafiando a los expertos: el rongo-rongo, un sistema de escritura grabado en tablillas de madera, con símbolos que combinan figuras humanas, animales y formas geométricas, dispuestos en líneas que se leen alternando de dirección, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, en un patrón conocido como bustrofedon inverso. De las decenas de tablillas que probablemente existieron, apenas sobreviven una veintena, dispersas hoy en museos de distintos continentes, lejos de la isla que las creó. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar con certeza absoluta su significado completo. Es un sistema de escritura propiamente dicho, con sonidos y gramática, o una forma de notación mnemotécnica para recitar cantos y genealogías de memoria. La respuesta sigue abierta, y cada intento fallido de traducción es un recordatorio de cuánto conocimiento se perdió junto con la población que colapsó. La vida cotidiana actual en la isla también guarda capas de ese mismo equilibrio entre fragilidad y resistencia. Casi todos los productos que no se cultivan localmente, desde combustible hasta materiales de construcción, llegan exclusivamente por barco de carga o por avión, lo que encarece enormemente el costo de vida y obliga a los habitantes a planificar con semanas de anticipación cualquier insumo que no pueda producirse en la isla misma. Cultivar batatas, plátanos y taro en suelo volcánico,
criar gallinas y pescar en aguas que rodean un territorio sin plataforma continental cercana, sigue siendo en pleno siglo XXI una parte esencial de la subsistencia familiar para buena parte de la población Rapa Nui, exactamente igual que hace cientos de años, aunque ahora compita con supermercados abastecidos por avión. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que viene a continuación no es solo el lugar más fotografiado de la isla, sino el escenario de uno de los descubrimientos arqueológicos que todavía nadie ha logrado explicar por completo. Ese lugar es Ahu Akibi, la única plataforma de Moais ubicada tierra adentro, y a diferencia de prácticamente todas las demás, con sus 7 estatuas mirando directamente hacia el océano, en lugar de hacia el interior. Durante décadas se asumió que esto era simplemente una excepción decorativa, hasta que un equipo de arqueólogos descubrió algo que cambiaría por completo la interpretación de todo el sitio. Los 7 Moais de Ahu Akibi están alineados con una precisión asombrosa hacia el punto exacto del horizonte donde se pone el sol durante el equinoccio. No es casualidad ni coincidencia estética. Es astronomía aplicada con herramientas de piedra, sin instrumentos de medición conocidos, por una civilización que algunos todavía subestiman como primitiva. La tradición oral asegura, además, que estas 7 figuras representan a los 7 exploradores legendarios que el rey Hotumatua envió por delante, antes de su propio desembarco, para confirmar que la isla era habitable. Si esto te pareció un nivel de precisión sorprendente, lo que sigue redefine por completo lo que la mayoría de la gente cree saber sobre Rapa Nui. En las costas más alejadas del poblado, lejos de las rutas turísticas habituales, existen decenas de cuevas volcánicas, algunas formadas por antiguos túneles de lava de varios cientos de metros de longitud, que durante siglos sirvieron como refugio defensivo en épocas de conflicto entre clanes, e incluso como escondite durante las incursiones esclavistas peruanas del siglo XIX, uno de los episodios más devastadores de toda la historia de la isla. Miles de Rapa Nui fueron secuestrados y llevados a trabajar forzosamente en la extracción de guano en otras costas del Pacífico. La mayoría murió en condiciones extremas, y los pocos que lograron regresar trajeron consigo enfermedades que terminaron de diezmar a una población ya debilitada. En apenas unas décadas, la cifra de habitantes Rapa Nui cayó a poco más de 100 de personas, al borde absoluto de la extinción cultural y biológica. Y ahí fue exactamente cuando descubrieron algo que cambiaría todo lo que el mundo creía saber sobre la capacidad de resistencia de este pueblo. A pesar de haber quedado reducidos a una fracción mínima de su población original, los sobrevivientes lograron mantener vivo su idioma, sus genealogías orales y buena parte de su identidad espiritual, transmitiéndolos generación tras generación hasta la recuperación demográfica que hoy permite que casi 8.000 personas, muchas de ellas descendientes directos de aquellos sobrevivientes, sigan llamando a este territorio su hogar. La fragilidad geológica de la isla añade otra capa de tensión a esta historia de resistencia. Al estar ubicada sobre una zona de actividad sísmica del Pacífico, Rapa Nui permanece expuesta a la misma amenaza que destruyó a Ahu Tongariki en 1960. Un tsunami originado a miles de kilómetros de distancia puede alcanzar sus costas en cuestión de horas, sin apenas margen de reacción para una comunidad que vive, literalmente rodeada de mar en todas direcciones, sin ninguna vía de escape posible más allá del propio océano que la amenaza. Y hay todavía un riesgo más silencioso, casi invisible para quien llega solo unos días: el turismo masivo. La isla recibe, en años de flujo normal, una cantidad de visitantes que multiplica varias veces a su propia población residente, concentrados en pocos meses del año. Cada turista necesita agua, electricidad y alimento, recursos que, como vimos antes, dependen casi por completo de la lluvia recogida y de barcos de abastecimiento que llegan desde miles de kilómetros de distancia. Las autoridades Rapa Nui han comenzado a restringir el tiempo máximo de estadía de los visitantes y a limitar el acceso a ciertas zonas del Parque Nacional para proteger tanto el ecosistema como los sitios arqueológicos, conscientes de que el mismo asombro que atrae al mundo entero hacia esta isla podría sin control terminar de erosionar lo poco que queda de su fragilidad natural.
Y ahí está, quizás, la paradoja más extrema de todo este lugar, la isla habitada más aislada del planeta, la que durante 1000 años sobrevivió completamente sola, hoy depende más que nunca de su conexión con el resto del mundo, y al mismo tiempo corre el riesgo de ser asfixiada por esa misma conexión, si no logra equilibrar el asombro que genera con la fragilidad que la sostiene. ¿Qué le espera entonces a este lugar dentro de 100 años? ¿Una isla que logró reinventarse una vez más? ¿O un nuevo capítulo de colapso, esta vez no provocado por la propia gente de Rapa Nui, sino por quienes llegan a admirarla desde afuera? La respuesta a esa pregunta probablemente vive en el rincón más memorable de todo el recorrido, el cráter de Rano Kau al atardecer, cuando la luz dorada cae sobre el humedal interior, y al mismo tiempo sobre el océano infinito del otro lado del borde volcánico. Ahí arriba, de pie sobre piedra de origen volcánico con casi 1000 años de antigüedad bajo los pies, se entiende algo que ninguna fotografía logra transmitir del todo: la sensación física casi corporal de estar absolutamente solo en el planeta, rodeado por miles de kilómetros de agua en todas direcciones, y al mismo tiempo de no estar solo en absoluto, porque ahí, en cada moai, en cada plataforma ceremonial, en cada tablilla de rongorongo que aún nadie ha descifrado, sigue presente la memoria de generaciones enteras que se negaron a desaparecer. Volvamos entonces a la pregunta del principio. La mayoría llega a Rapa Nui pensando en un museo al aire libre, en estatuas de piedra para fotografiar y olvidar. Pero lo que realmente encuentra es un pueblo vivo, de casi 8000 personas, que habla su propio idioma en las calles, que cultiva su propia tierra volcánica, que celebra cada año el Tapati con danzas, competencias ancestrales y trajes hechos a mano, y que carga sobre los hombros literalmente la responsabilidad de cuidar uno de los patrimonios culturales más singulares de toda la historia humana. No es un lugar congelado en el pasado, es un lugar que ha tenido que reinventarse una y otra vez, frente a la deforestación, frente al colapso demográfico, frente a la esclavitud, frente a los tsunamis y ahora frente al propio peso de su fama mundial. El Tapati precisamente condensa en una sola celebración todo lo que hemos recorrido en este video. Durante 2 semanas, generalmente hacia comienzos de febrero, las familias de la isla se dividen en clanes representados por 2 candidatas y compiten en pruebas que recrean directamente las habilidades de sus ancestros, carreras cargando racimos de plátano sobre los hombros, con técnicas centenarias, descensos en trineo improvisado por las laderas de pasto del volcán Maungapui, natación en aguas abiertas, tallado de moais en miniatura y recitación de cantos en lengua Rapa Nui, frente a jurados que evalúan no solo la destreza física, sino el conocimiento profundo de la tradición oral. No es un espectáculo montado exclusivamente para turistas, es ante todo la forma en que la propia comunidad se recuerda a sí misma quién es. Cada año, frente al océano que una vez estuvo a punto de borrarla del todo. Y quizás eso explica por qué, a pesar de la distancia, a pesar del aislamiento, a pesar de la fragilidad de su agua, de su suelo y de su historia, Rapa Nui sigue generando esa fascinación particular en cualquiera que se asoma, aunque sea a través de una pantalla, a sus moais de piedra. Porque lo que se ve no es solo una estatua, es la prueba física de que un puñado de seres humanos, en el rincón más remoto del planeta habitable, fue capaz de mirar hacia las estrellas, cruzar miles de kilómetros de océano abierto sin instrumentos, levantar gigantes de piedra de varias toneladas, sobrevivir a su propio colapso, sobrevivir a la esclavitud, sobrevivir a la casi extinción, y seguir de pie literalmente mirando hacia el interior de su propia comunidad. Tal vez esa sea, al final, la verdadera lección que deja la isla habitada más aislada del planeta, que el aislamiento extremo no impidió que un pueblo construyera una de las civilizaciones más originales de la historia humana y que tampoco ha sido suficiente, 1700 años después, para borrarla del mapa. Rapa Nui sigue ahí, en medio del Pacífico, a 3700 kilómetros de cualquier otra forma de vida humana, con sus moais mirando hacia adentro, vigilando a una comunidad que sigue escribiendo, todos los días, un capítulo más de una historia que el mundo apenas empieza a entender del todo.